Aparece, la amiga sentada, por suerte. ¿Cómo está ese pie? Y ahí tirando, profe, con mucho dolor. Lo que pasa es que me hicieron un implante óseo Oh, y tengo 6 tornillos. Así que ahí tirando. Hay días que estoy con mucho dolor y hay días que estoy con poco dolor, pero encima te operaste y llegó la humedad, fue así, trajiste la humedad vos. terrible, terrible, no sabes, fue terrible para mí. Encima la venda elástica y más la bota inmovilizadora, ¿viste? Sí, Es sí, un sí, sí, tema. sí, sí. Es un Bueno, tema. ya va a pasar. Gracias. Gracias, profe. De nada. ¿Cómo les fue el martes, chicos? ¿Bien? ¿A los que rindieron? Sí, el viernes. El viernes, perdón. Estoy volviendo. Bueno, vamos a cerrarlo. Vamos a hacer el repaso del examen. Eh, Nos quedó ver federalismo, unitarismo fue lo único que nos queda. No vamos a ver ni funciones del Poder Ejecutivo ni defensor del pueblo. Eh, yo creo que lo que es federalismo y unitarismo ya se los había explicado muy brevemente, que es esta relación, a mí me interesa que entiendan esto, esta relación de poder, de dónde está el poder. Sí se los expliqué, pero quiero que entiendan, porque es la forma la mejor forma de comprender esto es dónde está alojado el poder originario, más allá de lo que es el poder popular que siempre está, a nivel estructura estatal, ¿quién es el que tiene el poder? Si es la nación la que reparte el poder o si son las provincias las que reparten el poder. Si la nación crea provincias o si son las provincias las que crean la nación. Si estamos en el primer supuesto, donde es la nación la que crea provincias, estamos en un régimen unitario, mientras que si estamos en el segundo, donde son las provincias las que crean la nación, estamos en un régimen federal. Igual ahora las dudas que vayan surgiendo las vamos viendo con el repaso, pero bueno, antes que nada, si quiere, hablamos del examen, porque tuve algunas preguntas por plataforma. Eh, sí, la sede central del CBC es en la calle Ramos Mejía 841, es en el medio de la ciudad. ¿Algún inconveniente con ese horario, con ese día? No, me imagino. Más allá de que creo que algunos tendrán otra clase, les va a pasar como les pasó conmigo el viernes. El examen, somos un grupo chico, el examen va a ser oral, en forma de coloquio. En principio, ¿saben lo que es un coloquio? ¿Alguna vez rindieron en coloquio? No, yo no por lo menos. Bueno. En el coloquio van a entrar en un grupo de 4, donde yo voy a hacer una pregunta. Eh, Esta pregunta se la hago a la primera persona. Si la primera persona no la sabe, la va a contestar la segunda. Si la segunda no sabe, va a ser la tercera. Si la tercera no sabe, va a ser la cuarta. ¿Qué les viene bien de esto? Que en general la pregunta que yo hago después viene encadenada con una pregunta que viene en relación. Y que asimismo, cuando le pregunto a la persona que está al lado de ustedes pueden ir pensando la respuesta. Lo que sí les aclaro es que piensen que el que está contestando al lado es su compañero. Entonces, si ustedes se ponen a saltar al lado, ay, yo la sé, yo la sé, yo la sé, yo la sé así, lo único que hacen es perjudicar al compañero que está rindiendo. Con lo cual, no solamente yo no voy a tener muy en cuenta su respuesta, sino que la próxima pregunta que le voy a hacer al que está saltando muy contento, que sabe mucho, va a ser mucho más complicada que la que le hice a su compañero, así que mejor que sean solidarios con sus compañeros que los pongan nerviosos. Eh, Nada, si estudian, hagan respuestas cortas, no es complejo, lo que yo necesito saber es que ustedes saben, tienen los conceptos básicos. A nadie se le tira a matar, para que lo tengan presente. Si alguno está un poco flojo, lo que hago es
Lo dejo salir, que repase un poquito, mientras que le sigo tomando a sus compañeros, y le vuelvo a tomar después. Gabriela, yo te tomaré también el martes tipo 1, calculo. Después te mando el link de Meet. Y nada, chicos, es estudiar, no es muy complicado. A ver, en lo que es la unidad 1, definición de derecho. Y en esto de definición de derecho me interesa que puedan verlo tanto un lado objetivo como un lado subjetivo, es decir, objetivamente como este conjunto de normas, ordenador de la sociedad, es decir, lo que ustedes ven de afuera, que ven normas. ¿Con qué fin? Ordenar la sociedad, regir, reglar y demás. Subjetivamente, cómo afecta el derecho en el sujeto, es decir, lo que puedo, no puedo hacer con ese derecho. El famoso yo tengo derecho, entonces como yo tengo derecho le puedo exigir a otros que hagan, que dejen de hacer, o yo estoy obligado a hacer o dejar de hacer. Las corrientes del derecho. Y acá entramos en hablar de quiénes. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, van a tener que estudiar mucho un fin de semana largo que es para descansar. Naturalismo y Positivismo positivismo. y utilitarismo. Exactamente. Naturalismo, positivismo, realismo jurídico se los nombré yo también. Cuando hablamos de naturalismo, hablamos de esta relación que existe entre el derecho y la moral. Hablamos de estos derechos que poseemos los individuos por el simple hecho de ser humanos. ¿A qué me refiero con esto? Que como seres humanos nacemos con derechos que son previos a cualquier ordenamiento jurídico. No es que no exista un ordenamiento jurídico, no es que no exista un derecho positivo, sino que este derecho positivo no puede ir en contra de este derecho natural, estos derechos con los que nacemos, con los que venimos. Y en principio hay dos grandes teorías que nos dicen quién nos daba estos derechos. Y estas teorías no es que sean contemporáneas una con la otra, sino que primero vino una y después vino la siguiente, que es la que la reemplaza, ¿no? La primera teoría nos va a decir que estos derechos naturales nos eran otorgados por Dios, básicamente pues estábamos en un momento donde todo giraba en torno a Dios, el Dios nos daba, Dios nos quitaba, la divina providencia, es decir, el famoso es porque Dios quiso, ¿no? Es decir, salir del hacernos cargo para decir todo lo que ocurre por Dios, lo bueno y lo malo. Esa fue la primera teoría, donde luego vino una teoría bastante revolucionaria, un momento bastante revolucionario en la historia, que es sacar estas teorías teocentristas, ¿no? Sacar a Dios del centro, correrlo para un costado y colocar en el centro al hombre, y en este caso a la razón humana. Entonces tuvimos y un naturalismo teológico y un naturalismo racional, diciendo si lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo que nos pasa es porque nosotros hacemos que pase, es decir, es responsabilidad nuestra. Lean naturalismo, lean positivismo. Como les dije antes, teoría kelseniana, teoría de la pirámide, que solamente es derecho todo aquello que se encuentre como norma jurídica en esta pirámide de Kelsen, y esta norma jurídica, para ser válida, tenía que obtener su validez de una norma superior, tenía que cumplir con un procedimiento y tenía que tener un contenido punitivo. Tres cosas que ocurren en nuestro sistema. Pero nuestro sistema no, es positivo, pero respetando estos valores naturales previos. ¿Qué es lo que aceptan los naturalistas? Como les dije la otra vez, es decir, los naturalistas no niegan el derecho positivo. Hay derecho positivo, pero no puede ser contrario al derecho natural. Los positivistas sí.
no, en su teoría, no conciben otro derecho que el que está dentro de esta pirámide, que el que está contenido en una norma. Más allá que después se terminan desdiciendo y hablando de la famosa norma fundante y entendiendo esta norma fundante como principios universales del derecho, que podría ser muy similar a lo que es el derecho natural. Bien. Acuérdense las características de la norma para Kelsen, ¿no? Como les dije antes. Escrita, válida, obtiene su validez de otra norma, cumple un procedimiento. Para eso, a ver, tienen que entender, tienen que concebirlo igual que nuestras normas jurídicas. Es el mismo concepto que cumple, las mismas características que tienen nuestras normas jurídicas, las tienen las kelsenianas. Y por último, la teoría de el realismo jurídico. Este realismo jurídico lo único que nos va a decir es que derecho es lo que los tribunales dicen que es. Las sentencias judiciales son el derecho real, porque no importa lo que digan las normas, lo que importa es cómo se interpretan estas normas, finalmente por quien tiene las facultades de interpretarlas. Después tenemos divisiones del derecho, acuérdense, derecho público, derecho privado. Dentro del derecho público vamos a encontrar el administrativo, el constitucional, vamos a encontrar el derecho penal, vamos a encontrar derechos mixtos como puede ser el derecho de los trabajadores, el derecho laboral, el derecho de familia. Después vamos a tener derechos netamente privados como puede ser derecho civil, por ejemplo, comercial, donde en el primero, en el derecho público, lo que rige es una relación de subordinación de los individuos respecto al Estado, y donde hay cuestiones muy específicas con objeto de, o por un lado, ordenar el Estado y por el otro lado, proteger a estos individuos de esta disparidad de poder, mientras que en el segundo, en el derecho privado, lo que va a regir es la autonomía de la voluntad. Lo que acuerden las partes va a ser como una ley entre ellas. ¿Hasta acá qué preguntas tienen? En el privado hay igualdad de condiciones para las partes. En el privado se presume que existe igualdad de condiciones entre las partes. Y si en caso de que no exista esta igualdad de condiciones entre las partes, va a ser el propio Estado el que va a venir a tratar de ajustar para que las cuestiones sean. El ejemplo más claro es el tema de los formularios tipos, los contratos tipos, de lo que sea, que ustedes solamente lo único que pueden hacer es firmar sin negociar ningún tipo de cláusulas. Entonces, como ahí no tienen posibilidad de negociar, es el Estado el que le viene a restar validez a estas cláusulas preestablecidas, diciéndole que no tiene, que al no haber habido negociación, tiene mucho menos valor que un acuerdo entre particulares. El Estado puede ser el propio Estado a través del Poder Ejecutivo, el Estado a través del Legislativo, ordenando, normando el Ejecutivo, dictando decretos, o a través del Judicial, interpretando este tipo de cuestiones. Pero si no, el principio es que la autonomía de las partes, la autonomía de la voluntad, hace a que lo que acuerdan las partes sea una ley, pero entre estas partes. ¿Alguna otra pregunta respecto de este tema? Bueno, contenido de evolución del derecho constitucional. Acá entra lo que yo les hablé de la parte histórica respecto principalmente de los tres momentos constitucionales. El primer momento, la Constitución de 1853 a 1860. Tienen que saber explicar por qué hablamos de Constitución 1853-1860. Que en realidad en el 53 firman todas las provincias, en el 60 y luego la batalla de Cepeda termina ingresando a Buenos Aires. La propia Constitución no concebía su modificación dentro del plazo de 10 años de redactado originalmente, y tampoco se había cumplido el procedimiento
para modificar la Constitución Nacional, por lo cual no se pudo hablar en el año 60 de una reforma, y lo que se dijo fue que en realidad fue un proceso de redacción que empezó en el año 53 y terminó en el año 60. Los que estuvieron en clase creo que se van a acordar un poquito más de esto. ¿Qué tipos de derechos se incluyeron en este primer momento? Los llamados derechos de primera generación, que no son más que los derechos civiles. Libertad, igualdad, fraternidad. Acá entran lo que es los derechos explícitos, que en nuestra Constitución Nacional figuran como derecho a trabajar, derecho a la libertad individual, derecho a la propiedad, el derecho a libertad de prensa o de expresar sus ideas por las prensas sin censura previa, etcétera, 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 y derechos implícitos como por ejemplo el derecho a la vida. Luego, y con motivo de una serie de abusos que se dieron en esto de el Estado que no interviene, el Estado que no participa, dejar al mercado regular todo, el Estado se dio cuenta que sí debía meterse y viene la primera reforma constitucional, que es la de los derechos, ¿cómo se llamaron? Eran los derechos sociales. Derechos sociales, segunda generación de derechos, bien, 1957 con la incorporación de ¿qué artículo? Uno solo. 14 bis, esto sépanlo chicos, ¿eh? Artículo 14 bis, donde van a ingresar nuevos derechos que tienden a equiparar esta situación de disparidad que existía entre individuos. Es decir, ya salimos de los derechos netamente individuales que hacen a los primeros derechos, estos derechos civiles, heredados principalmente, como les dije antes, de la Revolución Francesa, para entrar en derechos que hacen al trabajador y a la seguridad social. A proteger tanto a aquel que trabaja como a aquel que por algún motivo no está en condiciones de trabajar. Es decir, tanto a los trabajadores como a los niños, a los incapaces, a los ancianos, a las mujeres en situación de embarazo, por ejemplo. La idea de esta ley, justamente, de este nuevo artículo, es proteger todas estas situaciones donde el individuo está justamente desprotegido, perdón la redundancia. Y esto lo hace a través del 14 bis. Vuelvo a decir, pregunta de examen, ¿en qué artículo está el derecho a trabajar? Es artículo 14. ¿En qué artículo están los derechos del trabajador? Es el artículo 14 bis. Son dos cosas muy distintas. Principio de supremacía constitucional. La fuente del derecho constitucional, acuérdense que hablamos de la ley, norma de carácter general, contenido obligatorio, cumple con todos estos procedimientos. Lo que nosotros hablamos de Kelsen o lo que hablamos en positivismo se aplica a la ley. Es decir, cumple con esta característica de ser escrita, cumple con esta característica de cumplir con un procedimiento, de no oponerse a una norma superior, y en general cumple con la característica de tener un contenido punitivo, aunque sea lo que al derecho le interesa. Bien. Principio de supremacía constitucional. Es esto que les dije antes, que la Constitución Nacional es norma superior y todo el ordenamiento jurídico debe adaptarse o acomodarse a ella, no puede ir en contra. No solo la Constitución Nacional está en este orden, sino que si hacemos un orden de constitucionalidad, es el siguiente: Constitución Nacional con tratados internacionales sobre derechos humanos que hayan adquirido esta jerarquía constitucional al tope.
Debajo de la Constitución Nacional y estos tratados internacionales, el resto de los tratados internacionales. Tanto los que no sean sobre derechos humanos como aquellos que sean sobre derechos humanos que no hayan alcanzado o que no se les haya otorgado esta jerarquía constitucional. Y debajo de ello, las leyes que regulan derechos constitucionales, las leyes nacionales. Esto es lo que se llama la cuestión federal. Todo el ordenamiento jurídico debe estar de acuerdo con estos tres elementos, institutos, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales. ¿Está? Toda aquella ley que sea contraria a estos es inconstitucional. ¿Y cómo definimos la inconstitucionalidad? Bueno, esperen, estábamos hablando de fuente, ahora vamos a hablar de constitucionalidad. Entonces, fuentes vimos ley, costumbre, doctrina, jurisprudencia, y en el libro hay un par más. No, la verdad no me acuerdo exactamente de cuáles hablamos, léanlo porque son cortos. Supremacía constitucional, esto que les dije. Ninguna ley de orden inferior puede oponerse a una norma de orden superior. ¿Cómo se controla esto? De dos formas, centralizada o difusa. En nuestro país la forma en la que se controla es difusa. En lugares como Francia, España, otros estados europeos, se controla de manera centralizada con un tribunal que específicamente se encarga de verificar la constitucionalidad de las normas, que en general puede actuar antes de que salga una norma, una vez que salió o ante un conflicto en particular, y que su resolución puede llevar a la derogación, porque básicamente es esto, es una declaración de inconstitucionalidad de la norma para todo el mundo. ¿No? Pero eso no es lo que pasa en nuestro país. En nuestro país, pregunta de examen, ¿cómo se declara la inconstitucionalidad de la norma? ¿Quién la declara? Un juez de cualquier instancia. Cualquier juez de cualquier instancia puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. Bien, ¿cuándo la declara? Cuando se lo pide una de las partes. ¿Por qué era esto? Porque no pueden los jueces fallar extra petita, más allá de lo que le pidieron. ¿Y qué efecto tiene esta declaración de inconstitucionalidad? Solamente la norma va a ser inconstitucional para aquellos que fueron parte en el litigio, es decir, para las partes, no para los que estamos fuera. Para esas partes esa norma va a ser inconstitucional, para el resto va a seguir siendo constitucional. ¿Por qué es esto? Porque si un juez de cualquier instancia, o si el Poder Judicial en cualquiera de sus instancias puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, y este efecto fuese para todo el mundo, estaría derogando la norma, también se los dije, y esto no es facultad del Poder Judicial. Bien. Marbury versus Madison, léanlo. Voy a preguntar Marbury, a grandes rasgos voy a preguntar Marbury. En lo que hace a los derechos de la Constitución Nacional, a mí me interesa que sepan, si yo les nombro algún derecho, si estos derechos pertenecen a la primera, a la segunda o a la tercera generación. Me quedé colgado antes, no les hablé de la última reforma, cuando hablé de los momentos constitucionales, que es la del 94, donde incorporamos lo que se llaman derechos de tercera generación, que son derecho al ambiente, derechos del consumidor, todos los que son derechos de incidencia colectiva, que hacen a un colectivo y no a un individuo en particular, y a su vez incorporamos mecanismos de garantía y formas semidirectas de democracia. Vuelvo a decir, si vemos lo que está en la unidad 3, yo necesito que, si les digo, bueno, a ver, ¿a qué generación pertenece el derecho a la libertad? Primera, segunda o tercera. Piensen siempre en la Revolución Francesa y piensen en la situación y qué es lo que se buscaba con la Revolución Francesa. Si no tienen idea, capaz que se la estoy complicando más, pero básicamente, precepto de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad.
Y lo que se buscaba básicamente desde esta nueva clase que surgía era que el Estado se deje de meter. Pasamos de un Estado absoluto que controlaba todo a un Estado que no debía interpretar. Entonces, intervenir. Entonces piensen en en aquellos derechos donde el Estado no interviene, no está por encima de los ciudadanos. Ejemplo, el derecho a la libertad. Derecho a la propiedad. Bueno, vean lo que son, esos son de primera generación, mientras que los de segunda generación son estos derechos del trabajador y los de tercera generación estos derechos colectivos. Yo les puedo preguntar un ejemplo y ustedes me los van a tener que ubicar en la primera, segunda o tercera generación y cómo se llamó esa generación de derechos. Garantías del artículo 18. ¿Para qué son estas garantías? ¿Cuál es el objeto? Es decir, son las garantías que hacen a los procesos judiciales, principalmente al proceso penal. Les puedo preguntar por alguna de estas garantías. Lean la Constitución comentada, lean el artículo 18. Sí o sí les voy a preguntar artículo 18, primera parte, lo que es principio de legalidad. Artículo 19, también con lo que es principio de reserva. Vamos a hablar de los dos fallos que vimos. Uno es Ponseti y Balbín. El otro es Caballeros de la Noche. Vamos a hablar de los mecanismos de garantía del 43. Lean los de la Constitución si tienen alguna duda. Pero básicamente acuérdense que la mejor forma de definirlos es leyendo el articulado al revés. Habeas corpus, esta herramienta que protege mi derecho a la libertad ambulatoria y los derechos de aquellas personas que se encuentran restringidas legalmente de esta libertad ambulatoria, que son las personas detenidas en unidades carcelarias, por ejemplo, para proteger sus derechos, ¿no? En esta situación, porque en teoría el único derecho que deberían tener restringido es el derecho a la libertad ambulatoria. Habeas corpus, básicamente, ¿quién lo puede presentar? ¿Con qué objeto? Acuérdense que el habeas corpus, a diferencia de los otros, lo puede presentar cualquier persona, porque muchas veces se presenta ante la desaparición justamente de alguien, o la averiguación del paradero de alguien, con lo cual ese alguien no estaría en condiciones de presentarlo. Habeas data, una herramienta que tiene por objeto solicitar mis datos, los datos de mi persona contenidos en bases de datos, ver con qué objetos se tienen, poder pedir su supresión o modificación cuando corresponda, sin afectar las fuentes de información periodística. Yo no puedo individualmente presentar un habeas corpus para conocer una fuente de información periodística, salvo que el juez en determinadas condiciones considere que esta fuente de información deben ser reveladas por cuestiones que son superiores a este derecho a la protección de la fuente de información. Amparo colectivo, una herramienta que tiene por objeto proteger todos estos derechos de tercera generación que jurisprudencialmente se ha ampliado a la protección de derechos individuales, siempre y cuando hayan sido afectados por un único acto o haya una afectación general por un único acto. Y el amparo, que es esta acción que vamos a presentar siempre que no haya una acción mejor, más idónea, entendiendo por una acción más idónea, como les dije en clase, que podría ser cualquiera de las tres que les nombré antes, un amparo colectivo, un habeas corpus, un habeas data, o quizás sea más idóneo utilizar un juicio ordinario porque el amparo no nos da los medios suficientes para poder determinar con claridad la situación. Bien. De acá tenemos dos fallos, fallo Siri, fallo COT. ¿Estamos de acuerdo? Siri, acuérdense, imprenta sí, esta imprenta que fue cancelada por la municipal, por la policía de San Martín,
utiliza como herramienta un habeas corpus, porque era la única herramienta que existía, y a través de este habeas corpus pide que se proteja su derecho a trabajar y a su derecho a publicar sus ideas por la prensa. Finalmente, luego de rechazos judiciales, llega el fallo definitivo donde entienden que se vuelve aplicable el habeas corpus para proteger derechos individuales, derechos constitucionales, siempre que haya una amenaza por parte del poder público, un actuar o una amenaza. Cot hace lo mismo, pero respecto al actuar de privados al tomar una fábrica textil. Lo mismo, lean un poquito, sepan explicar Siricot. Forma de gobierno, artículo 1, representativo republicano federal. Bueno, acuérdense, perdón, dentro de lo que el artículo, que el principio de legalidad se define con la primera parte del 18, como les dije, se complementa este concepto de que nadie puede ser juzgado sino en virtud de una ley previa antes del hecho. Este principio de legalidad se complementa con este principio que está en el artículo 19, que nos dice que nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, y se complementa con otro principio que también les dije, que es el de retroactividad de la ley, que ninguna ley puede ir para atrás, salvo en el supuesto de que, ¿alguien se acuerda? De que De que beneficia. beneficia. Sí, de que la ley sea más benéfica para el individuo. Mientras que el principio de reserva, contenido en el artículo 19, primera parte, que dice que las acciones privadas de los hombres que no afecten al orden público ni a la moral, ni perjudiquen a un tercero, quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué quiere decir esto? Yo en mi ámbito de intimidad puedo hacer lo que quiero siempre y cuando no afecte al orden y a la moral pública, cuestiones bastante laxas que pueden ser muy flexibles o pueden ser bastante restrictas en lo que hablamos con orden y moral pública, o perjudican a un tercero. Mi derecho termina, ¿dónde empieza el derecho de los demás? Lo que me lleva, acuérdense, pregunta de examen. ¿Son absolutos los derechos o tienen límites? ¿Cuáles son los límites al derecho? 2. ¿Cómo puedo limitar un derecho? Sería la ley y La el ley. derecho cero. Exactamente, esas dos cosas. La ley limita los derechos de los terceros limitan los derechos. Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, y ahí en ese margen de conflicto, Ponseti y Balbín, puedo ir un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero mi derecho no se vuelve absoluto sobre el derecho del otro. Como les decía, principio de reserva se complementa con el artículo 18, que dice que es inviolable mi domicilio, como así también mi correspondencia epistolar y los papeles privados, diciendo que es inviolable mis sitios web, mi correspondencia, etcétera, ¿no? Salvo por orden judicial. Bien. Forma semidirecta de democracia. Proceso de sanción de ley, acuérdense, se los voy a preguntar simple. ¿Quién tiene capacidad de inicio de una ley? ¿Quién lo tiene? ¿Quién puede iniciar una ley? ¿Cómo se llama el primer momento? Iniciativa, justamente porque es quien inicia. ¿Quién puede presentar una iniciativa? Cualquier diputado, cualquier senador, no las cámaras. La cámara no es un individuo, la cámara es un lugar. ¿Está? Es un cuerpo colegiado, pero no es el cuerpo colegiado el que presenta un proyecto de ley, sino que es el individuo, el diputado o los diputados los que pueden presentar el proyecto de ley. Cualquier diputado, cualquier senador, presidente de la nación o el pueblo a través de la iniciativa popular. ¿Quién tiene iniciativa? Esos que les nombré. Tenemos un proyecto de iniciativa
Si quieren hablar de comisiones, hablen de comisiones, que son los que previamente en cada cámara interpretan o leen el proyecto, dan el visto bueno al proyecto, y luego se va a tratar en cada una de las cámaras. Por la cámara que inició se va a llamar cámara de inicio. En esta cámara de inicio, para tratar una ley, debemos lograr el quórum, que el quórum es, en el caso de una mayoría simple, la mitad más uno de los miembros de la Cámara. El caso de una mayoría absoluta, la mitad más uno de los miembros de la Cámara también. Y en caso de la mayoría agravada, al menos las 2/3 partes de los miembros de la Cámara. Luego, cuando votamos por mayoría simple, aprobamos con 2/3, con la mitad más uno de los presentes, mientras que en la absoluta con la mitad más uno de los miembros totales de la Cámara, y en la grabada con las 2/3 partes de los miembros de la Cámara. No importa, el quórum, sépanlo, no me interesan los números, pero sí que sepan que es la cantidad mínima de individuos, de miembros de esa Cámara que necesito para tratar el proyecto de ley. Junto al quórum, voy a debatir la ley. Lo primero que hago es hablar de la ley, con los pros, con los contras, debate, opinión de cada uno de los miembros que quieran opinar. Pueden opinar individualmente, pueden opinar por bloque. Y luego la voy a someter a votación, y esta votación, como les dije, puede ser por mayoría simple, mayoría absoluta o mayoría agravada. Supongamos que el proyecto se aprueba. Si el proyecto se rechaza, chau, no lo tratamos más en el año. Si se aprueba, va a ir a la Cámara Revisora. La segunda Cámara va a hacer el mismo procedimiento. Quórum, debate, votación. Aprueba o rechaza. Rechaza, se va el proyecto. Aprueba, sigue el proyecto. Modifica, el proyecto vuelve a la Cámara anterior, y la Cámara anterior puede estar de acuerdo con la modificación o puede insistir con el proyecto anterior, logrando una mayoría superior a la de la otra Cámara. No importa, a mí me interesa que sepan que puede aprobar, rechazar, que sepan que puede modificar, pero no que pasa si modifica. Supongamos que aprueba, el proyecto continúa camino al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede hacer dos cosas: aprobar o vetar. Si aprueba, puede aprobar expresa o tácitamente, mientras que si veta, puede vetar total o parcialmente. ¿Cómo aprueba expresamente? Como lo dijeron la otra vez, a través de un decreto, y en este decreto va a decir: apruébese, promúlguese. Por ejemplo, tácitamente pasan 10 días, si dentro de 10 días el Poder Ejecutivo no rechaza, se considera aprobado el proyecto, se manda a publicar. Veta, veto total, veto parcial. Si veta totalmente, la única forma que tienen las cámaras es a través de una mayoría agravada, insistir con el proyecto para que el veto no tenga sentido, si no, no puede hacer nada. Veta parcialmente, si la ley puede seguir, la ley sigue con los artículos vetados, y las cámaras podrían insistir con mayoría agravada para que se incorporen estos artículos vetados o dejarlos así. Último paso, publicidad. La ley entra a regir conforme lo establece la propia ley, y si no, dentro de los 8 días de su publicación. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, democracia semidirecta, lean artículo 39, artículo 40, que se los expliqué la otra vez. Esto en paños generales sería el examen. Somos pocos, por lo que estuve viendo en la plataforma, no vamos a hacer más allá de tener 30 personas inscritas, que son pocas de todas maneras. No vamos a hacer más de 15, calculo, chicos, por lo que veo los que se están conectando. Con lo cual, si leyeron, no debería ser un examen largo. ¿Estamos? Ahora háganme todas las preguntas que me quieran hacer, si tienen preguntas. ¿Es ahora o nunca?
A mí Yo me tengo quedó una una duda con... Ustedes dos se ponen de acuerdo, ¿eh? Cuando habla uno, hablan los dos a la vez, es así. Esperá, a pregunta. ver, Mariana. Sí, dígale, dígale. Ariana, Bueno, porque yo no estuve en la clase del viernes porque rendí y fue cuando se vio lo de la sanción de la ley. Y no es importante saber cuándo un proyecto tiene que empezar en una cámara o en otra, ¿no? no, igual lo expliqué. Básicamente, no hay, salvo cuestiones muy puntuales, vos podés iniciar por cualquiera de las dos cámaras. Es decir, obviamente la iniciativa popular empieza por diputados porque los diputados son los representantes del pueblo. Entonces, establece la propia Constitución que empieza por diputados. Si el proyecto es presentado por un diputado, va a entrar siempre por diputado, por lógica. Si es presentado por un senador, va a entrar siempre por senador. Pero no, básicamente tenés que saber que hay una cámara de inicio y una cámara revisora. ¿Tá? Que en general no está establecido normativamente y no nos vamos a ir a los supuestos particulares donde inicia por una o inicia por otra cámara. ¿Está? Sí, gracias. Luca, Sí, a mí me quedó una duda con respecto al principio de legalidad, que de alguna forma se une entonces con el principio de irretroactividad de la ley. sí, ¿por qué? Básicamente, vos no hay delito si al momento de cometerlo no había una ley, ¿no? ¿Eso es claro? Yo Sí. hago algo, tomo una conducta. ¿Ves? Caballero de la Noche te lo explica muy bien. Hago un actuar que se reputa ilegal, pero la única forma de reputarlo como ilegal, de poder sancionarlo, de poder juzgarlo, es si cuando yo cometo ese acto, había una ley que decía que ese acto era ilegal. Por lo cual, si posteriormente hay una ley que dice que ese acto es ilegal, esa ley va a regir desde el momento posterior para adelante, nunca para atrás. ¿Tá? Por eso el principio de retroactividad de la ley. La ley no puede ir para atrás, excepto que si, por ejemplo, yo cometí un acto en un momento, ese acto tenía una ley que decía que era ilegal y a mí me juzgaron por eso, pero después sale una ley que dice que es legal, se aplica la ley retroactivamente y lo que yo cometí y fui bien juzgado a partir de esta nueva ley, ya se entiende, no es que estuve mal detenido o que fui mal juzgado, pero a partir de este momento dejó de ser delito, entonces mi condena cae. En la que cumplí estuvo bien cumplida. El tema es que a partir de ese momento el Estado me tiene que liberar. No es que me tiene que resarcir por haberme condenado, no, porque estuve bien condenado. ¿Qué otras preguntas? En serio, miren que es su momento, chicos, ¿eh? Gabriela, entonces, me mandás un mensaje por plataforma. Después cuando nos veamos nuevamente para el segundo examen, ahí me traes el certificado, si querés. Bueno, bueno, profe. Bueno, Eh, gracias. Me mandás un mensaje por plataforma, así el propio martes a la mañana, así me queda tu nombre arriba de todo y sé cuál de todas las Gabrielas. No sé si hay más de una, pero así me queda todo y te mando el link. Dale, te lo mando después de tomarle el examen a los chicos. Pero Bueno, estimale que a la 1 del mediodía voy a estar tomando, no creo que me demore con ellos mucho más que eso. Eh, Dudas, preguntas son ahora, ¿eh? Si no, pregúntense. El artículo primero, que es, Sí, bueno, representativo republicano federal, la forma. bien. De representativo, lo importante es el artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Por eso se dice representativo. Si quieren seguir hablando del tema, explican que si bien esto es así, con la reforma del año 94, esta representatividad es un poco más relativa porque se introdujeron modos o medios, formas de democracia semidirecta en los artículos 39 y 40, siendo esto la iniciativa popular y la consulta popular vinculante y no vinculante. Ahí la respuesta estaría perfecta. Republicana, tenemos división del poder, tenemos periodicidad en los cargos de gobierno,
tenemos elección popular de los gobernantes, tenemos transparencia, tenemos responsabilidad, tenemos igualdad ante la ley. Esas son las principales características de un régimen republicano de gobierno, y federal justamente por esta relación de poder donde el poder nace en las provincias y son las provincias las que forman la nación. Nuestra Constitución Nacional, si les pregunto los antecedentes o cuáles son los dos principales antecedentes en los que se basa nuestra Constitución Nacional, recuerden que es la Constitución de los Estados Unidos y, como hecho fundamental, la Revolución Francesa. Si no tienen nada más, todas sus dudas, puede ser que hasta el día de mañana, a la tarde, conteste preguntas. Así que si quieren, hasta mañana a la tarde les contesto sus dudas. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una duda. Dale. En los fallos, ponele en el caso de Marbury, tenemos que saber los detalles concretos de ese fallo, ponele lo de Marbury, el contexto de lo que había pasado con los jueces, y las designaciones y eso, o solamente el concepto que vemos en ese fallo. No sé si se entendió. Sí, sí se entendió. Si lo que yo te expliqué es lo que era el trasfondo de Marbury o si lo que se define en Marbury. Para Claro. lo que es entender Marbury como un leading case, tenés que saber principalmente lo que se define. ¿Está? Que básicamente se define que la Judicial Act iba, que otorgaba este poder de intervención de la Corte Suprema, otorgaba más poderes de los que otorgaba la Constitución a este órgano, ¿no? A la Corte Suprema, por lo cual se definió su inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque era una ley que contradecía el texto constitucional y como ley estaba por debajo de la Constitución. ¿Y cuál es la jurisprudencia de este caso? Que la Corte Suprema puede intervenir y verificar respecto de la legalidad de una norma, respecto a una norma superior, y que a su vez también tiene facultades para ordenarle al Poder Ejecutivo, para dictar mandatum, para ordenarle al Poder Ejecutivo que realice algo. Estas son las dos grandes jurisprudencias de este caso. ¿Qué más? Bueno, chicos, tienen una hermosa semana para estudiar. Nada, tienen tiempo. Aprovechemos los días que estén feos. Y nos vemos el martes. A las 11 ya les pasé el número de aula. Así que nos vemos ahí. Dale. Gracias, profe. Suerte, chicos. Gracias. Chao, profe.